los cielos descendió el eterno Dios con su manto de justicia, y su gloria se miró. Caminó entre nuestras sombras con sus huellas de bondad. Nos dejó ver su grandeza, nos mostró la eternidad. Recibe hoy al Dios eterno, no lo dejes en umbral. Hoy la puerta está en tu alma y la cruz es su portal. El que vino desde el cielo pronto nos recibirá. Como le hayas recibido, un día Él te recibirá. Él no vino como extraño, sino a lo que fue su bien, la heredad que le dio al hombre y el jardín que quiso ver. Mas los suyos no le dieron nada en su caminar, pero a los que sí le abrieron, su gloria les vino a dar. Recibe hoy al Dios eterno, no lo dejes en umbral. Hoy la puerta está en tu alma y la cruz es su portal. El que vino desde el cielo pronto nos recibirá. Como le hayas recibido, un día Él te recibirá. El que vino a visitarnos no fue otro hombre pecado, fue el creador del universo, que de carne se vistió. Le recibes en tu tierra, la cual Él te regaló. En gloria será su huésped, ya no esperes, hazlo. Recibe hoy al Dios eterno, no lo dejes en umbral. Hoy la puerta está en tu alma y la cruz es su portal. El que vino desde el cielo pronto nos recibirá. Como le hayas recibido, un día Él te recibirá. El tema de hoy se titula Dios nos visitó y un día le visitaremos. Recuerde, la escritura base con la cual vamos a comenzar este maravilloso tema es Lucas capítulo 1, versículo 68. Y dice así: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo.
Yo quisiera en estos momentos hacer una aclaración. Creo que es una aclaración muy válida, es una aclaración muy necesaria y además trae algo de pesadumbre también en esta declaración, porque la verdad da pesar que haya personas que tienen la plena seguridad de ser creyentes en Cristo Jesús, de que por haber creído en Cristo Jesús se han convertido en familia divina, en hijos de Dios, pero no creen que el mismo Dios se haya manifestado en esta tierra en la persona de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Esto es, ya viéndolo desde el punto de vista ministerial, desde el punto de vista teológico, ya entre aquellos que estudiamos la Sagrada Escritura y que también compartimos la palabra de Dios, como la deidad de Jesús el Cristo. Precisamente por eso necesitamos exponer constantemente estos temas para poder tener la revelación de parte de Dios de lo que, como le digo, se conoce como la deidad de Jesús el Cristo. Viéndolo de otra manera, descubriendo escrituras en las cuales la Sagrada Escritura, la Biblia, declara enfáticamente que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra se manifestó en forma humana. Y como le digo, hay muchas personas que han creído en Cristo Jesús, que se consideran hijos de Dios, pero son escépticas, no creen que el mismo Dios haya venido personalmente. Y quiero que ponga mucha atención. Aquí, en esta última declaración que le hice, le estoy entregando de cierta manera la llave para que usted entienda esta gloriosa verdad. Le digo, el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, se presentó ante nosotros, ante la humanidad, en una forma personal. Y cuando le digo se presentó en una forma personal, es que allá en Juan capítulo 4 y en el versículo 24, el mismo Señor Jesús, el Cristo, dijo muy claramente: Dios es espíritu. De manera que si Dios es espíritu, entonces no tiene una forma física como la tengo yo y como la tiene usted. De manera que al no tener Dios una forma física y al declararle yo a usted que el Dios que creó los cielos y la tierra se manifestó a la humanidad en una forma humana, entonces quiere decir que el mismo Dios hizo habitación entre nosotros en la humanidad de Cristo Jesús. O en otras palabras, el Dios invisible se hizo visible. El Dios que no se puede ver se pudo ver por esa humanidad que tomó para sí.
Hay muchas cosas que podemos hablar acerca de ello, pero no quiero irme con otro tema. Prefiero mejor mañana o pasado mañana tocar este tema, pero desde ese ángulo. Hoy nos vamos a centrar en esta escritura. Y yo creo que muchos hermanos, muchas hermanas, sinceros, sencillos, sin necesidad que tengan muchos años de conocer la palabra de Dios, aunque hayan comenzado hoy mismo en el camino del Señor, pueden entender con toda claridad que la Biblia, la palabra de Dios, está diciendo claramente que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, se hizo presente entre los hombres. Una vez más, le invito a que abra su Biblia si no la ha abierto, y le invito a que leamos ese versículo. Y es Lucas capítulo 1, versículo 68, donde dice la Sagrada Escritura: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Para los hermanos, para las hermanas que no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, quiero decirles que aquí encontramos en esta escritura a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ya que él era un sacerdote judío, ya que era una persona que ministraba al Señor entre el pueblo judío, y fue tomado por el Espíritu Santo para revelarnos esta gloriosa verdad. De manera que, aunque sea Zacarías un sacerdote del Antiguo Testamento todavía, sin embargo, nos está entregando esta gloriosa revelación inspirado por el Espíritu Santo. En otras palabras, comenzaba ya a amanecer en el Nuevo Testamento, y comenzaba precisamente con esta gloriosa revelación, con la revelación de que el mismo Dios invisible, el mismo Dios que es Espíritu, se hacía presente entre nosotros en forma humana. Y aquí, en una forma profética y ya real, ya del momento, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo: bendito el Señor Dios de Israel. ¿Se da cuenta? Zacarías, padre de Juan el Bautista, está haciendo una gloriosa declaración. Está glorificando a Dios, el Dios de Israel. Dice que ha visitado y redimido a su pueblo. En otras palabras, antes que el Señor Jesús naciera, antes que el Señor Jesús se manifestara públicamente en su ministerio, como allá cuando Juan lo bautizó y luego él comenzó ya a predicar también el reino de Dios, antes de eso, acá encontramos a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, donde Zacarías, tomado por el Espíritu Santo,
está revelando a toda la humanidad, porque aunque en ese momento era en un lugar donde recibían mensaje y revelación los judíos, los hebreos, esto era para toda la humanidad, porque hoy lo estamos gozando toda la humanidad. Por eso le digo, era una revelación para toda la humanidad. Y ahí vemos a Zacarías glorificando a Dios y declarando por el Espíritu enfáticamente lo que deberíamos decir. El Espíritu declarando enfáticamente a través de Zacarías, padre de Juan el Bautista, que el mismo Dios de Israel visitaba este mundo. Claramente dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Ahí estamos descubriendo por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo usó a Zacarías, padre de Juan el Bautista, para revelar que el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, visitaba, como ya le dije anteriormente, personalmente, porque podríamos decir, Dios visitaba a su pueblo, pero podríamos decir que Dios lo visitaba siendo espíritu y lo visitaba manifestándose como se manifestó allá en el monte Sinaí. Pero no, aquí está hablando muy claramente que en esta oportunidad Dios visitaba a su pueblo, en este caso Israel, y lo visitaba para redención, para redimirlo, para rescatarlo. Y todos sabemos que las buenas noticias vinieron primeramente a Israel. Israel rechazó a Jesús como su Mesías, y entonces Dios se enfocó a nosotros, los gentiles. Y por eso en este momento, todavía desde hace más de 2000 años, nosotros los gentiles estamos siendo beneficiados de esa visita personal de Dios a este mundo. Una vez más le digo, hay enseñadores de la palabra de Dios que tienen, oiga bien lo que le digo, años y años y años de predicar la palabra de Dios, y no creen que el mismo Dios se manifestó en forma humana a esta humanidad. Sin embargo, puede haber una persona que hoy comienza en el camino del Señor y puede recibir con sencillez y con humildad esta gloriosa verdad. Puede entender que sí, que realmente eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque ciertamente yo no tengo estudio secular, yo no tengo estudio de las universidades, pero con lo poco que yo sé leer, entiendo que aquí la Sagrada Escritura muestra claramente que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra se manifestó a este mundo en forma de hombre, en forma humana. Se lo leo una vez más. Dice Zacarías, tomado por el Espíritu. Dice Zacarías bajo la unción del Espíritu Santo. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nosotros, los cristianos de estos días, podemos hablar de Cristo Jesús como el Redentor
de la raza humana. Los que hemos creído en Cristo Jesús, podemos hablar de Jesús el Cristo como el que nos redimió, como el que nos rescató del pecado. Y déjeme decirle, se oye muy común cuando hablamos de que Cristo nos rescató, de que Cristo nos redimió. Pero necesitamos entender esto, que no era un hombre aparte de Dios el que venía a esta tierra a rescatarnos. Era el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra, que se atavió de una humanidad, se vistió de una humanidad. El que no se ve, se dejó ver al vestirse de una humanidad, y a través de esa humanidad mostró todas sus virtudes. Así es que, hermano, hermana, ¿puede usted entender por la palabra de Dios que Dios mismo nos visitó? Porque así lo dice Zacarías, y Zacarías estaba bajo la unción del Espíritu Santo. Hay varias cosas maravillosas que sucedieron en ese momento que Dios tomó a Zacarías y que habló a través de él, porque hubo efectos tremendos en la vida de Zacarías después que él fue tomado por el Espíritu Santo y dijo estas verdades. Pero vamos a pasar a otra escritura. Nada más quiero que quede claro, hermano, hermana, voy con aquellos que han creído en Cristo Jesús. ¿Entiende usted como yo que aquí en Lucas capítulo 1 versículo 68, el Espíritu Santo a través de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, está declarando que el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra visitaba a Israel, su pueblo, para redimirlo? Si usted entiende lo mismo que yo, también usted creo que ha entendido que el pueblo de Israel no recibió al Señor Jesús como su Mesías, como su Rey, como su Dios manifestado en carne. Al no recibir el pueblo de Israel a Jesús como su Mesías, como su Rey, como su Dios encarnado, entonces el pueblo de Israel, dice la Sagrada Escritura, que quedó con un velo espiritual para ya no conocer más al Señor hasta que el Señor Jesús regrese nuevamente, como todos lo estamos esperando. De manera que entonces, cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, hemos creído también, o debemos creer también, que Jesús el Cristo no es alguien separado de Dios, sino es el mismo Dios que, como le digo, se vistió de carne, el mismo Dios que se atavió de una humanidad y se hizo presente entre nosotros. Oiga, hermano, hermana, esto está maravilloso. Podríamos decir que este es uno de los estudios más gloriosos, más profundos de las Sagradas Escrituras, donde podemos descubrir por medio de la Biblia que Dios se manifestó en forma humana y que esa vida que tomó la entregó en sacrificio allá en la cruz. El mismo Dios
tomando aquella humanidad, subió a la cruz entregando aquella humanidad en sacrificio, y esto es lo que debe de ser, ya lo vamos a ver en otro estudio, la base escritural y espiritual del pueblo cristiano. Yo quisiera en estos momentos invitarle a que meditemos en Juan capítulo 1, versículo 11. Quiero decirle que el capítulo 1 del Evangelio según San Juan es un capítulo que habla mucho acerca de la deidad de nuestro Señor Jesús, el Cristo, o que el mismo Dios se manifestó en forma humana, o que Jesús, llamado el Cristo, es el mismo Dios encarnado. Pero vamos a ir directamente al versículo 11 del Evangelio según San Juan. Mire qué maravilla. Aquí está haciendo referencia a nuestro Señor Jesús, el Cristo. Y grábese esto. Quien está hablando aquí es el apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles de Cristo. Y esto es lo que el apóstol Juan creía de Cristo Jesús. Esto es el fundamento de los apóstoles de Cristo, porque dice el apóstol Juan, así, abierta, directa y enfáticamente en el verso 11. Juan 1:11. Dice, a lo suyo vino. Ahí me detengo, a lo suyo. Eso quiere decir a lo que era de él, a lo que le pertenecía, dando a entender que el que venía era el mismo que creó la tierra a la cual venía. Dice, a lo suyo vino, y está hablando de Jesús primeramente, pero como el apóstol Juan tenía la plena seguridad que nuestro Señor Jesús el Cristo era el mismo Dios que se había manifestado en carne, por eso dice a lo suyo, refiriéndose al Dios creador de los cielos y de la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra son propiedad de Dios, que los creó. Y por eso dice acá, en Juan 1:11, a lo suyo vino. ¿Te das cuenta cómo el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo referencia a Jesús el Cristo, pero hace referencia y dice que la creación a donde él vino a participar era de él? A lo suyo vino a lo que era pertenencia de él. A lo suyo vino, hablando de la creación. Y ahí hace énfasis en algo más, en los habitantes de este mundo, porque dice, y los suyos no le recibieron. ¿Te das cuenta? O sea que Dios creó los cielos y la tierra, y Dios creó al ser humano, a toda la humanidad. Tanto los cielos y la tierra le pertenecen a Dios, como también los seres humanos que habitamos los cielos y la tierra. Entonces dice el apóstol Juan,
vino a lo suyo, a su creación. Y estando ya en lo suyo, en su creación, en esta tierra, los suyos, la humanidad, que también eran propiedad de Dios porque Dios nos creó, no le recibieron. Eso de no le recibieron es no creyeron que era el mismo Dios que los visitaba. Lo rechazaron, y esto podemos verlo en algunas escrituras del mismo Evangelio según San Juan, de cómo los judíos, que era a quienes él se presentaba primeramente, no solamente no le creyeron que era el mismo que había creado los cielos y la tierra, sino que buscaban la manera de destruirlo, de matarlo, porque para ellos era una blasfemia, para ellos era una mala influencia, y si hubieran tenido oportunidad, lo hubieran matado. Como le digo, no solamente no creyeron, no solamente lo rechazaron, sino buscaban destruirlo. Pero aquí tenemos una segunda escritura donde descubrimos ahora por el apóstol Juan, y una vez más le recuerdo, esta es una escritura maravillosa, fuerte, sólida en la fe que todo creyente debe tener, en que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra vino en forma humana, como ya le dije anteriormente, vino en forma personal a visitarnos. Hermano, hermana, qué glorioso será para aquella persona que logre tener la revelación de parte de Dios, de que el mismo Dios, como dijo allá Zacarías en Lucas 1:68, Dios los visitó para redimirlos. Qué glorioso. Y acá podemos escuchar ya no a Zacarías inspirado por el Espíritu Santo, sino al mismo apóstol Juan decir con toda claridad: Dios vino a lo suyo, a lo que le pertenecía. Alguien me pueda decir: hermano Rodríguez, ahí no está diciendo que vino Dios, ahí dice que Jesús es el que vino a lo suyo. ¿Y cómo se puede decir que Jesús vino a lo suyo si no es el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra? ¿Se da cuenta? Aquí dice claramente el apóstol Juan, también inspirado por el Espíritu Santo: a lo suyo, a lo que había creado, a lo que le correspondía, a lo que era de él, vino. Pero se presentó en la persona de Jesús, y termina diciendo: y los suyos no le recibieron. Pero mire la segunda parte de ese versículo 11: mas a todos los que le recibieron. Esto quiere decir, mas a todos los que sí creyeron que era el mismo Dios manifestado en carne, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No se puede llegar a ser hijo de Dios sin que se presente al mismo Dios viniendo a redimir a la humanidad. Este es un tema muy profundo, muy extenso y también muy maravilloso. Así es que aquí tenemos ahora, dijimos, al apóstol Juan,
que después que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dijera que el mismo Dios había visitado a su pueblo para redimirlo, ahora el apóstol Juan, un hebreo más, un judío más, está declarando y refiriéndose a Jesús, dice, vino a lo suyo. Y no podemos decir que estaba hablando de Jesús literalmente en su forma humana, sino que se estaba extendiendo hasta la eternidad para presentar al mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Porque dice, hablando de Jesús, señalando a Jesús, dice, Él vino a lo suyo, vino a lo que le correspondía, vino a lo que era de Él. Y los suyos que también le correspondían, la humanidad que también le correspondía, no le recibieron. Y luego dice, mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted, hermano, si usted, hermana, no había entendido que el mismo Dios se manifestó en carne, que el mismo Dios en forma humana nos visitó y llevó a cabo un sacrificio en aquella humanidad que tomó. Y si usted al creer en Cristo tuvo la revelación de la vida eterna, sintió algo especial y de ahí ya no es usted la misma persona, entonces tiene que recibir la revelación de que Jesús el Cristo es el mismo Dios manifestado en carne. Cuando uno se convierte al Señor, no precisamente entiende todas estas cosas. Pero después que ha tenido esa experiencia gloriosa, donde se ha dado cuenta que ahora participa de la vida eterna, entonces es importante tener el conocimiento de esta gloriosa verdad. Oiga lo que le voy a decir. Esto es tan poderoso. Cuando usted recibe la revelación, como usted no tiene una idea. Hace muchos años, por allá por el año 1988 o 90, en México, se reunió una cantidad de gente y a mí me invitaron a que les predicara. Toda esa gente no tenía conocimiento del Evangelio. Nadie de esas personas era convertida. Todos ellos tenían una religión, pero no habían tenido una conversión a Cristo. Y como a mí me vieron orar por una persona y esa persona recibió sanidad cuando yo estaba orando por ella, quien vio aquella obra de Dios sanando a aquella persona fue y le dijo a mucha gente que vinieran a escucharme hablar de Dios y que trajeran a todos los enfermos, porque Dios los iba a sanar. Oiga esto. Una mujer vio que yo oraba por otra mujer y vio cómo aquella mujer sanaba y me dijo, nosotros queremos recibir también eso. Y cuando ella dijo, nosotros queremos recibir también eso, yo me imaginé que hablaba de ella, su esposo y sus hijos.
Y le dije, ¿quiere que vaya en un rato más a hablarles de Dios para que reciban esto? Y me dijo, mi esposo está en el trabajo. ¿Por qué no me da tiempo? Y viene mañana a mi casa y nos habla. Y yo le dije, bueno, me parece bien. Esto fue en la Ciudad de México. Al siguiente día, llego yo al lugar donde me esperaban, al lugar de aquella mujer, y yo esperaba encontrar a aquella mujer, su esposo, y si mucho, 3 o 4 hijos. Hermanos, hermanas, cuando llegué me encontré con un número grande de personas. En una gran sala que había ahí, había personas sentadas todo alrededor de la casa, pero me llamó la atención que casi todas aquellas personas estaban enfermas. Y resulta que aquella mujer me introdujo con la gente y yo empecé a preocuparme porque me di cuenta que aquella mujer había invitado a toda aquella gente y la mayoría de ellos venían enfermos y ella esperaba que Dios los sanara así como había sanado a la mujer que ella me vio que Dios sanó. Seguramente que cuando ella invitó a toda aquella gente que eran sus vecinos, les debe haber dicho, vengan a escuchar la palabra de Dios, pero traigan a todos sus enfermos, porque Dios los va a sanar. De manera que cuando yo comienzo a darles el mensaje, yo le dije, Señor, ¿qué les voy a decir? Señor, ¿de qué les voy a hablar? Y le dije, Señor, me parece que la mayoría de esta gente viene enferma y vienen pensando que los vas a sanar. Y yo le dije, Señor, ¿de qué puedo predicar para que ellos reciban de parte tuya una bendición? Y en ese momento Dios me habló y me dijo, diles que yo vine a este mundo a visitar a los seres humanos y que depende de la recepción que me den, que yo haga maravillas entre ustedes y que al final yo los reciba a todos ustedes en mi casa o en el reino de los cielos. Y que si ustedes me reciben por un tiempo acá en el mundo mientras ustedes vivan, yo los voy a recibir en la gloria y va a ser por toda la eternidad. Y hermanos, hermanas, empecé a presentarles a Dios de esta manera, diciéndoles que Dios nos había visitado, pero que como Dios es espíritu, no se puede ver físicamente. Entonces les hablé y les dije que Dios había escogido el vientre de una mujer, el óvulo femenino de una mujer, y que ahí, por su poder, se manifestó y tomó para sí una humanidad participando con nosotros de un nacimiento semejante al nuestro, y que esa humanidad la llevó al sacrificio porque se necesitaba un ser perfecto, un ser puro, y toda la humanidad estábamos manchados por el pecado. Por eso tenía que ser que Dios se manifestara en forma humana, que Dios se ataviara con esa humanidad
para que llevara esa humanidad al Calvario, y ahí, al llevarse a cabo el sacrificio de Cristo, se rasgara aquella humanidad y resplandeciera el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y hermanos, hermanas, yo no sé cómo me movió el Señor. El caso es que la gente estaba muy atenta, y era una cantidad bastante grande. Y yo al final le rogaba al Señor que me iluminara a ver de qué manera les iba a terminar el mensaje. El asunto es que me recuerdo muy bien que al final, ya cuando sentí que era tiempo de finalizar el mensaje, el Señor me mostró que les dijera lo siguiente: ya Dios vino a esta tierra hace más de 2000 años, se presentó ante nosotros en la persona de Jesús. Dios hizo su habitación en esta tierra en la persona de Jesús, y en Jesús anduvo ministrando y hablándonos en esta tierra. Y les dije, todo depende de la recepción que nosotros le demos a Dios en esta tierra, para ver qué es lo que va a suceder con nosotros cuando nosotros tengamos que pasar a la presencia de Dios. En otras palabras, el Espíritu me mostró que les dijera que vino Dios a visitarlos en Cristo y que llevó a cabo un sacrificio en la cruz, y que si nosotros recibíamos a ese Dios con ese sacrificio, entonces cuando muriéramos o cuando Cristo viniera, íbamos a ser recibidos por el mismo Dios en su casa o en su gloria. Por eso es, mi hermano, mi hermana, que le puse así al título del mensaje en este día. ¿Cuál fue el título del mensaje? Dios nos visitó y un día le visitaremos. Hermano, hermana que me estás mirando y escuchando, un día, hace más de 2000 años, Dios nos visitó, como dice la Biblia abiertamente, haciéndose hombre, porque allá en Juan 1:14 dice, y aquel verbo, aquella palabra, se hizo hombre. Dios se manifestó en forma humana y llevó a cabo un sacrificio por medio del cual, al recibirlo por la fe, nosotros somos rescatados del pecado, somos rescatados de un estado de condenación, y ya desde el momento que nosotros creemos en Cristo Jesús, ya somos, fíjate bien, ciudadanos del reino de los cielos. Desde el momento que nosotros creemos en Cristo, desde ese momento nos convertimos en hijos de Dios, estando en esta tierra. Al creer en Cristo nos convertimos en hijos de Dios porque recibimos a aquel que los judíos rechazaron. ¿Te acuerdas de Juan capítulo 1, versículo 11? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera
que Dios viene a visitarnos a esta tierra en la persona de Jesús. Si nosotros no le recibimos por cualquier cosa, porque nuestra religión no nos lo permite, porque nos ha cegado una religión y no nos permite ver con claridad a Dios encarnado en la persona de Jesús y lo rechazamos, o si rechazamos a Jesús porque nos estorba conocerlo o recibirlo, porque estamos viviendo una vida de pecado y de maldad en esta tierra y no queremos reconocerlo, recibirlo. Esta es la visitación de Dios a nuestra tierra. Y cuando digo nuestra tierra, aquí hay algo glorioso. Aquella ocasión, cuando yo hablaba con aquella gente en la Ciudad de México, el Señor me mostró que les dijera que Dios había creado este universo, que Dios había creado los ríos, los mares, las aves, que Dios había ordenado todas las cosas por nosotros, que nosotros éramos lo más importante de su creación. De manera que Dios venía a lo suyo y los suyos no le recibieron. O sea que si nosotros, al saber quién nos visita, si nos hablan de la palabra de Dios o del Evangelio como se conoce, y nosotros escuchamos atentamente y creemos en lo que se nos está predicando, ahí nosotros estamos recibiendo a Dios que se manifestó en carne. Al recibir por la fe a Dios que se manifestó en carne, entonces nosotros ya nos convertimos en hijos de Dios. Haga de cuenta, ya tenemos, como dice la Biblia, este tema, como le digo, es maravilloso, es muy profundo, muy extenso, de manera que cuando nosotros creemos en Cristo, esto lo sabemos todos los cristianos, se escriben nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. En otras palabras, así como una persona nace en este mundo, en cualquier país y en cualquier ciudad o en cualquier pueblo, hay una dependencia donde se registra a la persona que acaba de nacer. Y así se puede dar cuenta que en esta tierra nació una criatura más con nombre y apellido. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en Jesús el Cristo que murió por nosotros y que resucitó de entre los muertos, en ese instante espiritualmente somos reconocidos en el mismo reino de los cielos. Se reconoce nuestro nombre, ya participamos desde antes de morir e ir a la gloria, desde antes que Cristo venga, es decir, desde el momento de que creemos en Cristo, desde ese momento somos reconocidos como hijos de Dios. Por eso dice Juan 1:11, a lo suyo vino. Los suyos o los judíos no le recibieron, pero a los gentiles que crean en Cristo, que es el mismo Dios encarnado, a ellos se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que si nosotros oímos el Evangelio o que se habla acerca del reino de Dios que se acercó, y creemos en Cristo que murió y resucitó, desde ese momento ya nosotros estamos recibiendo al Señor, al mismo Dios manifestado en carne,
Y si nos mantenemos, porque esto es muy importante, mantenerse con esa fe, con esa creencia, y al mantenerse con esa fe y con esa creencia, es mantenerse también con una vida apartada del mal, de manera que ya somos hijos e hijas de Dios. Hoy o mañana te mueres. ¿Y qué pasa si hoy o mañana te mueres? Simplemente cierras los ojos en esta tierra y los abres en el reino de los cielos, a donde tú por la fe y espiritualmente entraste al creer en Cristo Jesús. Pero si de alguna manera es lo contrario, que no quisiste saber nada de Cristo, que rechazaste esto que se te ofrece, que no es otra religión, esta es la verdad, esta es la realidad espiritual. Si rechazaste, simplemente no estás participando de la vida eterna. Simplemente sigues alejado de Dios, lleno de pecado, en estado de condenación. Y si hoy o mañana mueres, simplemente el reino de los cielos estará cerrado para ti. Y hermanos, hermanas, los que estamos caminando y que creemos en Cristo Jesús, los que creemos que somos hijos de Dios, los que ahora podemos decir, soy pueblo del Altísimo. Si nosotros, hoy, mañana o pasado mañana, nos olvidamos de que debemos vivir una vida agradable a Dios y comenzamos a vivir la misma vida que vivíamos antes, déjeme decirle, no nos vamos a engañar, porque hay muchos que piensan que porque un día creyeron y su nombre se escribió en el libro de la vida, que después de eso, si caen en pecado, que no hay problema porque ya fueron inscritos en el libro de la vida y que Dios no va a permitir que eso suceda, que se vayan para otro lado. Hermanos, hermanas, tenemos que mantenernos en esa fe, porque Dios nunca va a borrar nuestro nombre del libro de la vida, es cierto, pero nuestras acciones contrarias a la voluntad de Dios sí borran nuestro nombre. O sea, jamás Dios borrará nuestro nombre si ya nacimos de nuevo, si ya creímos en que Dios nos visitó y creemos que Dios se manifestó en Cristo y llevó a cabo un sacrificio. Pero si nosotros de pronto ignoramos la presencia de Dios, ignoramos la vida que debemos vivir en santidad con el Señor, entonces no Dios, nuestras acciones eliminarán nuestros nombres del libro de la vida, porque no valoramos lo que Dios nos había regalado. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, leímos solamente 2 versículos donde muy claramente habla la Sagrada Escritura que Dios se manifestó en carne, que Dios nos visitó. Y grábate esto, piensa en esto. Dios nos visitó en la persona de Jesús. Dios vino a nuestro mundo que Él nos regaló, y de la recepción que nosotros le demos en su venida a esta tierra dependerá la eternidad que vamos a pasar
Porque el día que tú mueras o yo muera, o el día que venga Cristo, fíjate bien, y se lleve a cabo el juicio final, tenemos que pasar delante de la presencia de Dios. Querramos o no, todos vamos a pasar delante de la presencia de Dios. Entonces, esto es bien importante. Depende de la recepción que nosotros le demos a Dios que vino a visitarnos en Cristo Jesús. De lo que suceda con nuestras vidas cuando nosotros pasemos a estar delante de su presencia. En otras palabras, si Dios vino en Cristo Jesús a visitarnos a esta tierra y nos damos cuenta que lleva a cabo un sacrificio de esa humanidad que tomó y recibimos el sacrificio por la fe y creemos que resucitó de entre los muertos, ahí tenemos ya la vida eterna. Si nos mantenemos en esa línea guiada por el Espíritu Santo y morimos hoy o mañana o pasado mañana, o viene Cristo y nos vamos con Él en el arrebatamiento, estaremos por toda la eternidad con Dios. Una vez más, y aquí termino. Dios viene a visitarnos en Cristo Jesús. Nosotros le recibimos en esta tierra que Él nos regaló porque nos pertenece y nosotros decidimos si lo recibimos o no. Si nosotros lo recibimos, lo atendemos y observamos esa vida que nos ofrece, entonces hoy o mañana que muramos o el día que Cristo venga, pasaremos ahora a visitarle nosotros a su gloria y estar por toda la eternidad. Yo creo que ahora sí me vas a entender mejor este canto que ya oímos al principio. Te vamos a poner ese canto para que lo medites y para que te des cuenta de esta gloriosa verdad. Escúchalo ahora. Desde el trono de los cielos descendió el eterno Dios con su manto de justicia y su gloria se miró. Caminó entre nuestras sombras con sus huellas de bondad. Nos dejó ver su grandeza, nos mostró la eternidad. Recibe hoy al Dios eterno, no lo dejes en umbral. Hoy la puerta está en tu alma y la cruz es su portal. El que vino desde el cielo pronto nos recibirá, como le hayas recibido, un día Él te recibirá. Él no vino como extraño, sino a lo que fue su bien, la heredad que le dio al hombre y el jardín que quiso ver. Mas los suyos no le dieron nada en su caminar,
pero a los que sí le abrieron, su gloria les vino a dar. Recibe hoy al Dios eterno, no lo dejes en umbral. Hoy la puerta está en tu alma y la cruz es su portal. El que vino desde el cielo pronto nos recibirá. Como le hayas recibido, un día Él te recibirá. El que vino a visitarnos no fue otro hombre pecado, fue el creador del universo, que de carne se vistió. Le recibes en tu tierra, la cual Él te regaló. En gloria será su huésped, ya no esperes, hazlo. Recibe hoy al Dios eterno, no lo dejes en umbral. Hoy la puerta está en tu alma y la cruz es su portal. El que vino desde el cielo pronto nos recibirá. Como le hayas recibido, un día Él te recibirá.